Bueno, buenos días. Agradezco a los organizadores del coloquio, del segundo coloquio en Ciencias Biomédicas y Diagnóstico Molecular, la posibilidad de participar con la charla titulada Efecto de la lesión del núcleo pedúnculo pontino en la expresión génica nigral de genes involucrados en la homeostasis dopaminérgica. De manera que vamos a comenzar diciendo que el núcleo pedúnculo pontino y la sustancia nigra pars compacta están conectados recíprocamente, en este caso a través de una proyección pontino-nigral y una proyección dopaminérgica que alcanza al núcleo pedúnculo pontino. Vamos a centrar nuestra charla en esa proyección colinérgica, glutamatérgica, pontino-nigral, a la cual se le ha atribuido por la literatura un papel neuroprotector modulando la actividad eléctrica marcapaso nigral, que es uno de los mecanismos que se discute que contribuyen a la vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas nigrales. De manera que la interacción entre las neuronas nigrales y las neuronas pontinas las hace mutuamente dependientes para su supervivencia. El núcleo pedúnculo pontino y la sustancia nigra pars compacta comparten características fisiológicas, es decir, tienen características fisiológicas comunes como son una actividad eléctrica autónoma tipo marcapaso que mantiene una permanente entrada de calcio al interior de la neurona, un potencial de membrana en reposo con tendencia a la despolarización, lo cual promueve de manera importante, de manera notoria, la apertura de canales NMDA, axones profusamente ramificados junto a una baja densidad de expresión de proteínas responsables de la homeostasis del calcio. De manera que entonces el carácter neuroprotector de esta proyección pontino-nigral o el papel neuroprotector que se le atribuye a la misma junto al conocimiento de la degeneración temprana del núcleo pedúnculo pontino en el proceso neurodegenerativo que sigue, que se continúa con la sustancia nigra pars compacta y que da lugar a la fase, digamos, motora, a la etapa motora sintomática de la enfermedad de Parkinson, ha hecho dirigir la vista a la comunidad neurocientífica que trabaja en el campo de los modelos experimentales de esta entidad hacia la lesión del núcleo pedúnculo pontino como un posible modelo progresivo de enfermedad de Parkinson, como un posible modelo que pueda reproducir o mimetizar el curso degenerativo lento y progresivo de compromiso de la sustancia nigra pars compacta, que como decíamos hace un momento atrás, es lo que marca el inicio de la fase motora o de la etapa motora de la enfermedad. El núcleo pedúnculo pontino es una estructura localizada a nivel de la unión ponto-mesencefálica que está conectada con zonas motoras de la corteza cerebral, con núcleos de los ganglios basales y de manera especialmente importante para este acercamiento con la sustancia nigra pars compacta de forma recíproca, con una proyección dopaminérgica y con una proyección colinérgica glutamatérgica pontino-nigral. El núcleo pedúnculo pontino además está conectado con el haz de interneuronas de la médula espinal que proyectan a las neuronas motoras que inervan a la musculatura axial. Todo esto a través del tracto retículo espinal. Esta posición, digamos que esta posición morfofuncional hacen de esta estructura una interfaz muy importante en el control motor. Este trabajo tiene algunos antecedentes importantes que a mí me gustaría mencionar y que consisten en que nuestro grupo había publicado hacia el año 2015 la ocurrencia de disfunciones motoras, es decir, habíamos publicado que la lesión neurotóxica unilateral del núcleo pedúnculo pontino se acompaña de disfunciones motoras como son los trastornos de la coordinación motora durante la deambulación sobre una superficie elevada y angosta o sobre una superficie elevada y discontinua, una asimetría importante en el uso de las extremidades anteriores en una tarea de exploración vertical y cambios en el patrón
de deambulación. Pero además habíamos publicado luego en el año 2017 que esta lesión también se acompaña de cambios bioquímicos a nivel nigroestriatal, como son el compromiso de la homeostasis redox nigroestriatal, caracterizado por un incremento de la actividad catalasa y de las concentraciones de malonildialdehído a partir de las 48 horas posteriores a la lesión del núcleo pedúnculo-pontino. De modo que con estos antecedentes en mente, nosotros pensamos que era importante evaluar la expresión génica de determinados genes que estaban relacionados con diversos eventos que podían de alguna manera impactar en el proceso degenerativo. Y nuestra diana de investigación estuvo dirigida hacia el estudio de la expresión génica de factores de transcripción y proteínas y enzimas encargadas de la maquinaria biosintética dopaminérgica nigral, siempre a nivel de la sustancia nigra, después de lesionar el núcleo pedúnculo pontino. De manera que el diseño experimental consistió en la lesión, obviamente, del núcleo pedúnculo pontino y el estudio de la expresión génica nigral de factores de transcripción como NUR1, PIT3, NERF2, que se estudiaron 24, 48 horas y 7 días posterior a la lesión del núcleo pedúnculo pontino, siempre en el tejido nigral. Y además, en otro diseño experimental se abordó 48 horas y 7 días después de la lesión el estudio de la tirosina hidroxilasa, el transportador vesicular de dopamina UEMAT2 y el transportador de dopamina en una población es decir, en tejido nigral. El estudio siempre se realizó con un PCR semicuantitativo. Vamos un poquito a profundizar en qué papel desempeñan tanto los factores de transcripción como los otros genes estudiados. En el caso de NUR1 y de PIT3, durante el neurodesarrollo, pues desempeñan un papel importante en la diferenciación de progenitores dopaminérgicos y ya en las neuronas adultas, en el cerebro adulto, estos factores de transcripción tienen cascada abajo, es decir, ellos son responsables en su propia cascada de la expresión de la tirosina hidroxilasa, el transportador de dopamina y el transportador vesicular de dopamina. De manera que son de alguna manera responsables de la identidad dopaminérgica, garantizan la neurotransmisión y la homeostasis dopaminérgica y están también asociados a la expresión de determinados factores neurotróficos que tributan a la supervivencia y al desarrollo de las neuronas dopaminérgicas. En el caso de la tirosina hidroxilasa, el transportador vesicular de dopamina y el transportador de dopamina, estas son proteínas francamente responsables de la homeostasis dopaminérgica nigral. La dopamina es un neurotransmisor que se sintetiza a partir del aminoácido tirosina, como vemos en pantalla, a partir de la oxidación de la tirosina en un paso que es catalizado por la enzima tirosina hidroxilasa y que constituye el paso limitante en la síntesis de todas las catecolaminas, no solamente de la dopamina. La dopamina, una vez sintetizada, entonces pasa inmediatamente al interior de una vesícula de almacenamiento a través de un intercambio de protones, es decir, por un gradiente de protones, y este paso al interior de la vesícula de almacenamiento es garantizado por el transportador vesicular de dopamina, el UEMAT2, y este paso es esencial, pues el empaquetamiento vesicular de la dopamina la protege de los procesos de la oxidación enzimática que acontecen en el citoplasma de la neurona. Cuando llega el potencial de acción y se produce la liberación del neurotransmisor, entonces otro transportador, en este caso el transportador de dopamina, es encargado de la recaptura del neurotransmisor, es decir, de trasladar, de regresar a la neurona dopaminérgica aquellas moléculas de dopamina que quedan en la hendidura sináptica y no se han unido a sus receptores
postsináptico. De manera que hay un equilibrio dinámico muy fino entre las funciones de la tirosina hidroxilasa, el transportador vesicular de dopamina y el transportador de dopamina. Por su parte, NERV2 es un factor de transcripción cuya activación en un escenario de estrés oxidativo es parte de los mecanismos neuronales de defensa antioxidante que se muestran o que se exhiben en el sistema nervioso central. Digamos que en condiciones fisiológicas el NERV2 es secuestrado, es unido a una molécula, a una proteína que es KIP1, que se encarga de señalizar a NERV2 para el proceso de degradación proteosomal. Sin embargo, en presencia de condiciones de estrés oxidativo, es decir, en un escenario de compromiso de la homeostasis redox, entonces se produce un desensamblaje de este factor de transcripción a su proteína que lo ancla, en este caso KIP1, y NERV2 se transloca al núcleo de la neurona donde se entra en contacto con los elementos de respuesta antioxidante que por sus siglas en inglés se abrevian como ARE, elementos de respuesta antioxidante, y la conjunción de estos dos factores de transcripción permite que se active la transcripción y por lo tanto la síntesis de enzimas de respuesta antioxidante que, digamos, son la primera línea de defensa o una de las líneas de defensa más importantes de la neurona frente a un evento de estrés oxidativo. Algunas de ellas las tenemos acá en pantalla. Con estos antecedentes y con estos elementos teóricos, pues, ¿cuáles fueron nuestros principales resultados? En el caso de la expresión génica de NUR1, encontramos un incremento temprano, un incremento altamente significativo temprano en la expresión de este factor de transcripción que se mantiene hasta 48 horas después de la lesión del núcleo pedúnculo pontino. Acá lo podemos ver en pantalla con una reducción hasta valores controles ya 7 días después de la lesión. En el caso de PIT3, pues PIT3 tiene un incremento temprano altamente significativo también en el grupo de ratas con lesión del núcleo pedúnculo pontino en la sustancia nigra, pero este incremento no se sostiene en el tiempo, es un incremento perfectamente transitorio y 48 horas y 7 días después de la lesión, pues hay una reducción significativa en la expresión génica de PIT3. En el caso de las proteínas y enzimas responsables de la maquinaria biosintética dopaminérgica, tirosina hidroxilasa, transportador vesicular y transportador de dopamina, pues encontramos que 48 horas después de la lesión no había diferencias especialmente significativas para ninguna de las tres enzimas o proteínas. Ahora bien, 7 días después de la lesión del núcleo pedúnculo pontino había un incremento significativo en la expresión génica de la tirosina hidroxilasa acompañado de una disminución importante, de una disminución significativa en la expresión génica del transportador de dopamina, del transportador vesicular de dopamina y del transportador de dopamina. Y quisiera redondear la idea que el estudio del transportador de dopamina lo hicimos en tejido estriatal, porque realmente es allí, en esa estructura a nivel del estriado, donde la literatura refiere que puede detectarse la señal de la expresión del transportador de dopamina. Y es lógico que sea así, pues la dopamina se libera a nivel del estriado en una sinapsis nigroestriatal. En el caso de NERV2, 24 horas y 48 horas después de la lesión, 24 horas después de la lesión del núcleo pedúnculo pontino había un incremento que fue a más incremento 48 horas después de la lesión, es decir, un pico en la expresión de este factor de transcripción que comienza a decrecer significativamente, pero
aún 7 días después de la lesión, mantiene diferencias significativas con los grupos controles y aunque ya vemos en esta ventana temporal estudiada una tendencia importante a la disminución, todavía hay diferencias significativas y se mantiene elevado. Vamos luego a discutir este resultado con qué pudiera estar relacionado. Desde el punto de vista morfológico, pues aquí en pantalla vemos primero que nada la localización del núcleo pedúnculo-pontino en el atlas de Paxinos y Watson en la parte distal de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso superior es este haz de fibras que vemos en el corte teñido con violeta de crisilo y acá tenemos la lesión, o sea, la huella de la lesión del núcleo pedúnculo-pontino. Aquí tenemos un mayor aumento, o sea, una magnificación de la lesión del área de lesión del núcleo pedúnculo-pontino. Aquí vemos la depoblación neuronal en esta zona teñido con neón. Y acá vemos el estudio de la inmunistoquímica para tirosina hidroxilasa 7 días después de la lesión del núcleo pedúnculo-pontino en la sustancia negra pars compacta, acá a menor aumento en los grupos controles y acá en los grupos de lesión, y acá a mayor aumento sin que se hayan detectado diferencias significativas en la densidad de neuronas inmunopositivas a la tirosina hidroxilasa, al menos hasta 7 días posteriores a la lesión. ¿Y cómo podemos discutir este grupo de resultados? Partimos de un escenario celular y molecular donde hay un compromiso de la homeostasis oxidante nigroestriatal que nuestro grupo había demostrado y publicado, y los cambios en el escenario redox a nivel celular y molecular pueden llegar a ser responsables de la activación o la inactivación de genes que codifican sistemas de defensa antioxidante, codifican factores de transcripción, proteínas transportadoras y proteínas estructurales, entre muchos otros elementos. La coexpresión de NURR1 y PIT3 tiene un efecto sinérgico en la estimulación del promotor del gen de la tirosina hidroxilasa. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestros resultados? Pues 24 horas después de la lesión del núcleo pedúnculo-pontino hay un incremento significativo en la expresión génica tanto de NURR1 como de PIT3, pero esta sinergia desaparece. 48 horas posteriores a la lesión se mantiene significativamente elevada la expresión génica de NURR1, pero decae porque el incremento es transitorio, como vimos en la diapositiva en cuestión, la expresión génica de PIT3, y la ruptura de esta sinergia puede llegar a ser de alguna manera responsable de lo que estamos encontrando después, que solo hasta los 7 días es que se produce el incremento en la expresión génica de la tirosina hidroxilasa. Es decir, nosotros estamos interpretando que esta sinergia a las 24 horas es suficiente para impulsar la expresión génica de la tirosina hidroxilasa, pero sin embargo no se produce tempranamente ese incremento significativo. Luego entonces, nuestro grupo había demostrado también que 48 horas después de la lesión neurotóxica del núcleo pedúnculo-pontino hay un incremento significativo en el contenido de glutatión y en la expresión génica del factor neurotrófico derivado del cerebro. Estos son dos elementos que ofrecen neuroprotección y evitan las modificaciones en la transcripción de genes que son responsables de la homeostasis y del fenotipo dopaminérgico. De manera que todavía en este momento parece ser que no hay un compromiso cuya magnitud justifique un cambio a nivel de expresión génica en estas proteínas. Sin embargo, 7 días después de la lesión pontina ya hay un escenario celular y molecular proclive a la presencia de eventos de estrés oxidativo. El factor de transcripción AP1, que forma parte del segmento promotor del gen de la tirosina hidroxilasa, es inducido por peróxido de hidrógeno y especies reactivas de oxígeno. Esta es una proteína, una enzima que tiene una regulación muy fina y es lógico que sea así, de manera que cambios en la expresión del ARN mensajero, de la TH
pudieran ser un sensor del estado redox intracelular de acuerdo a lo que plantea la literatura. De modo que entonces hay un incremento en la expresión génica de la TH que pudiera impulsar la síntesis de dopamina. Eso no lo sabemos, pues no tuvimos oportunidad de estudiar las concentraciones de dopamina por limitaciones tecnológicas. Sin embargo, sea cual fuere la tasa de síntesis de dopamina, la dopamina que se está sintetizando encuentra una disminución en la expresión génica del transportador vesicular de dopamina. Y la disminución en la expresión del transportador vesicular de dopamina puede traer como consecuencia una disminución en el empaquetamiento de dopamina en las vesículas, en el empaquetamiento vesicular de dopamina y en un incremento de la dopamina expuesta a la oxidación citosólica. Lo que sí resulta interesante es que hasta 7 días posteriores a la lesión, estos eventos todavía no tienen una traducción morfológica y no se detectan diferencias significativas en la densidad de neuronas dopaminérgicas. Ahora, el estrés oxidativo nigroestriatal asociado a la lesión pontina también puede modificar la expresión génica del transportador de dopamina. Esto puede acarrear incrementos de la dopamina extracelular y esa dopamina extracelular puede tener efectos positivos manteniendo la vitalidad de la sinapsis nigroestriatal y puede tener efectos deleterios porque puede producirse una depresión de las defensas antioxidantes intracelulares porque la defensa antioxidante extracelular es a expensas del pool de moléculas responsables de estos procesos en el interior de la neurona y puede haber una potencial activación de la microglía circundante con la consecuente respuesta inflamatoria. En relación con NRF2, pues NRF2 es un regulador máster de la respuesta antioxidante, así lo reconoce la literatura. Nosotros encontramos 48 horas posteriores a la lesión del NPP señales de compromiso en la homeostasis redox nigral, como son el incremento de la actividad catalasa, el incremento de las concentraciones de malonindaldehído y esto pudiera asociarse a la inactivación de KEAP1, a la estabilización de NERF y al pico de expresión génica en este factor de transcripción encontrado como parte de nuestros hallazgos 48 horas posteriores a la lesión. Ahora bien, 7 días posteriores a la lesión, el escenario molecular está caracterizado por un aumento de la expresión génica de TH y una disminución en la expresión génica de VMAT, como ya hemos discutido. Y aquí estamos hipotetizando que puede haber un incremento en la presencia de quinonas e hidroperóxidos que son subproductos de la oxidación enzimática de la dopamina, de esa dopamina que no se empaqueta en vesículas y que queda libre en el citoplasma de la neurona. Y estas moléculas pueden provocar la inactivación de KEAP1, la estabilización de NERF y mantener activa la expresión génica de este factor de transcripción. De forma general, esta sería aproximadamente la discusión de estos resultados y vamos a ver entonces qué sigue. A manera de conclusiones, vamos a decir que la lesión neurotóxica unilateral del núcleo pedúnculo pontino desencadena cambios tempranos en la expresión génica de factores de transcripción como NURT1 y PIP3 que pudieran modular las modificaciones posteriores en la expresión de proteínas responsables de la homeostasis dopaminérgica. Pero también desencadena modificaciones en la expresión génica de tirosina hidroxilasa, transportador vesicular de dopamina y transportador de dopamina que sugieren alteraciones en el equilibrio entre ellas, el cual es necesario para mantener la homeostasis dopaminérgica. Un incremento gradual en la expresión génica de NRF2 pudiera participar en la contención del proceso degenerativo, al menos hasta la ventana temporal abordada en el presente estudio. El estudio histológico sugiere que hasta 7 días posteriores a la lesión pontina, los cambios moleculares todavía no tienen una traducción morfológica tangible. El presente trabajo aporta elementos que refuerzan el papel modulador de la proyección pontino-nigral y justifican la lesión neurotóxica unilateral del núcleo pedúnculo pontino como un acercamiento válido a un modelo progresivo de degeneración nigral.
Bueno, aquí tenemos la portada, la carátula de los dos primeros artículos donde se publicaron estos resultados. Acá el estudio de la TH, VMAT2 y de DAT. Acá el estudio de NUR1, PIT3, que ya se hizo en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Querétaro, institución con la que nuestra institución, el CIREN de Cuba, tiene firmado un convenio de cooperación y movilidad académica, gracias al cual se han podido desarrollar estos intercambios de trabajo y se ha facilitado el acceso a la tecnología en este sentido. Y fruto de esa colaboración es este artículo y este último, donde aparece el estudio de los cambios en la expresión de NERV2. Entonces, muchas gracias de nuevo a los organizadores del evento. Agradezco que hayan contado con nosotros para esta participación y quedo abierta a cualquier pregunta o duda que quiera formularse sobre nuestra charla. Gracias de nuevo.